Hola, hola, ¿qué tal chicos? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a retomar el tema que habíamos iniciado en el video anterior acerca del transporte de lesionados y abordaremos todo lo que tiene que ver con los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud. Eso significa básicamente todo el manual de inscripción que deben contemplar los servicios habilitados para prestar cuestiones de salud. Recordemos que toda esta cuestión está totalmente normatizada y es el Ministerio de Salud y Protección Social quienes son los encargados de expedir todas estas normas a través de diferentes resoluciones. En este caso vamos a abordar la resolución 3100 del 2019. Entonces vamos a tratar de mencionar los aspectos más relevantes y como es una normatividad me disculparán de igual manera la extensa cantidad de texto, pero se hace necesario que haya claridad en cada una de las normas que se exigen. Entonces, en el artículo 1 se expone todo lo que tiene que ver con el objeto de la presente resolución. Recordemos la resolución 3100 del 2019. ¿Qué tiene como objeto esta resolución? Pues básicamente definir los procedimientos y las condiciones de inscripción de los servicios prestadores de salud y también de habilitación de los servicios de salud, así como la adopción de todo lo que tiene que ver con el manual de inscripción de estos servicios. Listo, toda la información que se encuentra relacionada acerca de las ambulancias está también consignado en el numeral 11.6.2 del servicio de transporte asistencial de la presente resolución. ¿Cómo vamos a abordar los temas? Los temas vamos a abordarlos según el servicio que se requiere. Para este caso aquí tenemos estándar de talento humano y los vamos a definir teniendo en cuenta la complejidad en la cual se va a transportar el lesionado. Para el caso de esta resolución se definen los servicios para la complejidad baja y de igual manera para la complejidad mediana. Entonces iniciamos primeramente con el estándar de talento humano. Para el caso de la prestación en el talento humano se requiere, para el caso de una complejidad baja, un tecnólogo en atención prehospitalaria o técnico profesional en atención prehospitalaria o auxiliar de enfermería. De igual manera, el conductor para los casos del transporte de lesionados en las ambulancias de complejidad baja debe contar con licencia para la conducción del respectivo vehículo y adicionalmente debe contar con una constancia de asistencia en las acciones de formación continua en primeros auxilios o lo que es lo mismo de primer respondiente. Eso es para el caso de la complejidad baja. Para la complejidad mediana tenemos unas connotaciones un poco más detalladas o más complejas. Para el caso de la complejidad mediana, valga la redundancia, tenemos coordinador responsable de la totalidad de las ambulancias con la que cuenta el servicio. Acá no se habla de ningún coordinador, si ven, en la complejidad baja no se encuentra. Este coordinador puede ser un profesional de la medicina o también de enfermería. Para el caso del profesional de la medicina, puede ser también profesional de la enfermería o tecnólogo en atención prehospitalaria o técnico profesional en atención prehospitalaria o auxiliar de enfermería. Entonces es una persona más idónea, más capacitada
para atender esas complejidades que ya no son bajas. El conductor, pues obviamente también debe tener una constancia de asistencia en las acciones de formación continua en soporte vital básico y todo lo que tiene que ver con la asistencia en las acciones de formación continua con relación al tema de soporte vital. Si nos vamos a la infraestructura, para el caso de la complejidad baja, observamos lo siguiente. Es la sede donde se manejan los procesos administrativos y debe contar con lo siguiente. Primero, ambiente para el manejo de medicamentos, dispositivos médicos e insumos. También área o ambiente para el almacenamiento de equipos biomédicos. Área o ambiente para realizar procesos de limpieza y desinfección. Y también que cuente con mesón de trabajo con poseta sistema eléctrico que permita la conexión de los equipos biomédicos. La disponibilidad de área o ambiente para realizar el proceso de aseo, limpieza y desinfección de los vehículos debe estar totalmente garantizada. Y con respecto a la carrocería, esta se tiene en cuenta según lo que observamos en el anterior video acerca de la norma técnica colombiana 3729 del 2007 sobre cuáles son las especificaciones que debe contemplar la ambulancia, así como los equipos mínimos necesarios, las leyendas y todo lo que tiene que ver con la parte exterior que permita la plena identificación de la ambulancia. En este caso puede ser un transporte ambulatorio medicalizado o un transporte ambulatorio básico. Cualquiera de los dos casos, la normatividad aplica. Para el caso de complejidad mediana, si ustedes comparan, la infraestructura es un poco más compleja. De hecho, debe haber un sistema eléctrico que cuente con las siguientes especificaciones. Un sistema generador de energía eléctrica y todo lo que tiene que ver con esta parte de energía. Por ejemplo, mínimo dos baterías con una capacidad mínima total de 150 amperios. Es decir, todo lo que tiene que ver con la infraestructura y el mantenimiento de las sedes se especifica de una manera clara, concisa y precisa. Si observamos acá, tenemos que el sistema eléctrico debe contar también con un tomacorrientes en el exterior de la carrocería, el cual debe estar totalmente protegido, un cable conductor con polo a tierra, también en los costados y en la parte posterior de la ambulancia, que era lo que les mencionaba ahorita, debe llevar el nombre o logotipo de la entidad a la cual pertenece. Puede ser la sigla TAM o puede ser la sigla TAP, dependiendo del servicio que esté prestando la ambulancia en ese momento, y la identificación de a qué empresa trabaja, de qué municipio, y todo lo correspondiente al lugar donde esté prestando el servicio de salud o el lugar del prestador del servicio, en este caso de la ambulancia. El estándar de dotación para el caso de la complejidad baja son los siguientes. Esto es todo lo mínimo necesario que debe tener de dotación los servicios prestadores de salud: un desfibrilador externo automático, fonendoscopio adulto y pediátrico, tensiómetro adulto y pediátrico, equipo eléctrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios, aspirador nasal manual, glucómetro, torniquetes para el control de hemorragias, camilla principal con el sistema de anclaje y también con ellos los cinturones de seguridad o correas para asegurar al paciente, camilla secundaria para inmovilización espinal y correas para asegurar al paciente, tabla espinal corta o chaleco de extracción vehicular, atril portazuero de 2 ganchos, silla de ruedas portátil, liviana y pegable, con una capacidad mínima de carga que en este caso es 120 kilogramos,
Obviamente debe tener los cinturones requeridos, en este caso mínimo 2, una para el paciente, obviamente, y para su transporte al interior de la ambulancia, unas pinzas de magil y tijeras de material o corta todo. Listo, aquí siguen un conjunto de dotaciones específicas que también son importantes. Por ejemplo, un conjunto para inmovilización que cuente con inmovilizadores cervicales graduables. En el caso de los adultos deben de haber 2, mínimo 2. De igual manera para el pediátrico, mínimo 2. Inmovilizadores laterales de cabeza, inmovilizadores para extremidades superiores e inferiores. También debe haber un resucitador pulmonar manual. Los equipos biomédicos deben contar con un sistema de fijación totalmente específico al vehículo y no debe haber ningún tipo de detrimento en su operación. Y lo último, pero no menos importante, un monitor de signos vitales con accesorios adultos y pediátricos. Esto debe tener como mínimo un trazado electrocardiográfico, y si no está incorporado, en el desfibrilador. También presión no invasiva, saturación de oxígeno y todo lo mínimo requerido para el monitoreo de los signos vitales tanto en personas adultas como en infantes. Si hablamos de la dotación, esta era la dotación para complejidad baja. Entonces, si observan, a pesar de que la complejidad en el estándar de dotación es baja, evidenciamos de manera clara una dotación realmente robusta para atender a los pacientes, y eso es lo que se quiere: preservar la vida en el momento del traslado a los diferentes centros asistenciales. Para el caso de el estándar de dotación en la complejidad mediana, se cuenta también con los mismos requerimientos que la complejidad baja, pero además de eso hay ciertas maquinarias o cierta dotación extra que permita en cierto modo atender a los pacientes que se encuentren en un estado más crítico. Entonces, ¿qué pasa en la complejidad media? Se especifican todo de manera más clara y trata de no dársele vacíos a ciertos equipos. Por ejemplo, aquí dice: debe contar también y cumple con los criterios definidos para la baja complejidad, y adicionalmente cuenta con desfibrilador bifásico, equipo de órganos de los sentidos, 2 bombas de infusión, medidor de pico de flujo, laringoscopio con hojas rectas y curvas. Listo, solamente se las voy a mencionar por encima. Si ustedes quieren detallar en cada uno de estos equipos, pueden pausar el video, leer con calma y identificar qué significa o qué herramienta en específico es cada una de las que encontramos acá. Aquí dice: ventilador para traslado de acuerdo con la edad del paciente, ya sea adulto y pediátrico, que cuente con las siguientes especificaciones: 2 modos de volumen y modos de presión, batería mínima para 4 horas, fracción inspirada de oxígeno, indicador de volumen corriente y minuto, indicador de presión máxima y plateo, presión positiva al final de la expiración, alarmas auditivas y visuales de presión, volumen, apnea, presión de aire, oxígeno medicinal, etc. Sistema de conexión rápida al oxígeno medicinal y al aire medicinal. Modos de control asistido o por control automático y presión continua en la vía aérea o CPAP. También tenemos, para el caso de traslado neonatal, debe cumplir con lo anterior y adicionalmente debe cumplir
con lo siguiente: una incubadora pediátrica totalmente portátil, como se observa en la imagen, adicional a lo exigido para el ventilador mecánico de transporte adulto pediátrico. El ventilador neonatal debe contar con un control de flujo y tiempo inspiratorio. Ojo, eso es clave y fundamental. Y si una ambulancia no cuenta con esto y es de complejidad mediana, eso da paso a sanciones, obviamente, a la entidad que presta el servicio de salud. Son sanciones gravísimas, porque lo que se está en juego es la vida de un ser humano, independientemente si es una persona adulta o si es una persona en sus primeras etapas de vida. Entonces eso no le resta importancia. De igual manera, la ley colombiana establece una gran prioridad al cuidado y la preservación de la vida de los niños y niñas a nivel nacional. Entonces continuamos. Tenemos aquí el estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos para el caso de la complejidad baja. Debe cumplir con criterios que le sean aplicables de todos los servicios, y adicionalmente el prestador define los medicamentos, dispositivos médicos e insumos requeridos de acuerdo con lo documentado en el estándar de procesos prioritarios. Entonces, ya aquí nos vamos metiendo con lo que tiene que ver con la medicación y unos dispositivos específicos que incluyen esos insumos necesarios en el momento del traslado. Esto es dotación, lo que hablamos anteriormente, y ahora vamos a hablar de insumos y medicamentos. Entonces, debe contener un oxígeno medicinal, debe contener un aditamiento supraglótico de varias tallas, adulto y pediátrico. Entonces, eso es para el caso de la complejidad baja. Ahora veamos qué se requiere para el caso de la complejidad mediana. Obviamente la mediana cobija lo de complejidad baja y algunos requerimientos adicionales específicos. Aquí dice: cumple con los criterios que le sean aplicables con todos los servicios, y adicionalmente cuenta con, ojo, convenio o contrato escrito vigente con un banco de sangre. En la anterior no se mencionaba nada de convenios con entidades de bancos de sangre. Debe estar certificada por la autoridad competente para el suministro de componentes sanguíneos y la realización de pruebas transfusionales. Entonces, es algo muy importante al momento del traslado de la persona. Si es una persona que requiere transfusión de sangre inmediata, ya sabemos que no hace parte del transporte ambulatorio de complejidad baja, porque no cuenta con esos requisitos, sino que por el contrario se requiere un transporte ambulatorio de una complejidad mediana por el requerimiento de esas transfusiones sanguíneas. Listo, siguiendo al otro punto, tenemos el estándar de procesos prioritarios. En este caso abarca lo mismo para complejidades bajas y medianas. ¿Y cuáles son? Entonces, debe contar con la siguiente información totalmente documentada. ¿Cuál es? Manejo de urgencias, también remisión que incluya traslado de niños y personas en abandono o sin acompañante, atención en salud de pacientes con problemas y trastornos en salud mental o consumo de sustancias psicoactivas, rutinas permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, aseo, limpieza y desinfección de la ambulancia. Esto debe incluir las rutinas precisamente para su realización, y también tenemos medicamentos, dispositivos médicos e insumos en los procedimientos que se realicen.
Entonces, esto es de obligatorio cumplimiento para complejidades bajas y medias, que eso quede muy claro. Tenemos también el estándar de historia clínica y registro, que es lo mismo tanto para complejidades bajas y medianas, las cuales deben contar con nombre de los pacientes atendidos o trasladados, nombre del acompañante o responsable, debe tener unos datos exactos de fecha, hora, origen, destino del servicio, tipo del servicio, y también debe haber una plena identificación de la persona que está atendiendo el servicio. Obviamente, la evolución y procedimientos durante el traslado o atención de los pacientes en el programa de servicio. Es decir, todo tiene que quedar evidenciado en esa historia clínica para que se asegure un buen tratado en el manejo de los datos de la persona que se está atendiendo. Finalmente, muchachos, chicos y chicas, les agradezco su tiempo. Espero que de verdad la información que les acabo de mencionar haya sido de su total agrado. Recuerden que si quieren investigar cada uno de los equipos o herramientas necesarias que les mencioné ahorita acerca de la dotación, insumos, etcétera, pueden pausar el video, investigar cada uno de estos. Y quiero terminar con unas conclusiones, y es que a partir de la importancia que tiene la norma técnica 3729 del 2007, que es la que regula todo lo que tiene que ver con los estándares específicos de las ambulancias, cómo debe ser su carrocería, cómo debe estar diseñada la ambulancia, cómo identificar qué lesionado va a transportar, a qué servicio prestador de salud pertenece, y cosas muy específicas como las luces que deben de tener, cómo se debe transportar el paciente, etcétera. También tenemos que resaltar la importancia de la resolución 3100 del 2019, que es la que les acabo de mencionar. Ambas van muy de la mano porque ambas se complementan, y obviamente haciendo énfasis en todos esos requisitos, clasificación, dotación de las ambulancias terrestres, ya que es necesario que comprendamos cuál es el funcionamiento de estos en área de la salud en general, identificando claramente en el transporte de lesionados esas características particulares que posiblemente en vía observaremos. Lo que se quiere es que al momento de que observemos unas ambulancias, sepamos cuál es el modo de operar de las mismas, cómo podemos identificarlas, cuáles son la dotación mínima básica necesaria que yo debo encontrar en ella, y al momento de que no se esté prestando la salud adecuada, tener de igual manera las herramientas para saber interpretar en el momento esas situaciones y poder identificar precisamente a los entes de control que regulan estas resoluciones. Muchas gracias, Dios los guarde, Dios los bendiga, un abrazo, chao chao.